Bueno, para empezar, por ejemplo, en películas, podríamos ir y en géneros, por ejemplo, en géneros, que incluso acá no lo tenemos, en el menú, pues, se podría hacer como en otra forma de menú de navegación para hacer un menú desplegable donde si yo selecciono películas me muestre géneros, adicionar películas, listar películas o buscar películas, no sé, lo mismo en clientes. Por ahora simplemente voy a meter acá un botón que diga géneros para poder trabajar lo de los géneros de las películas. Entonces en el menú, como tengo todo separado, simplemente en el menú voy a repetir este código y le voy a decir que vaya a géneros, géneros.php, bueno, y ahí le voy a decir géneros, bueno, guardo y si actualizo acá me debe mostrar ya géneros acá. Si le doy géneros debe mostrar error porque no existe, ¿no? Entonces voy a ir acá y voy a guardar cualquiera de ellas, cualquiera de estas, la voy a guardar como géneros. Guardar como géneros. Géneros.php. Si voy aquí, de pronto ya en géneros, me sigue mostrando error. No habré guardado alguno. Este lo voy a poner aquí el título. Géneros. Guardo. Vamos a ver el menú, qué es lo que sucede acá. Géneros me va a llevar a géneros.php. Aquí me faltó una P. Eso es. Entonces ahora sí voy acá a inicio, clientes, películas, géneros, ya me está cargando y alquileres. Entonces voy a ir a hacer géneros. ¿Qué hace géneros? ¿Qué quiero cuando le dé géneros? Que me muestre una tabla con un listado de los géneros que hay, donde también me permita con un botón agregar nuevo género y también modificarlos o eliminarlos. Entonces recordemos que la base de datos, tenemos acá se llama tienda de video. En géneros, pues ya yo inserté algunos géneros. Vamos a ver la estructura. Tiene dos campos, código y género. Y código es un autoincrementable, o sea que ese formulario de géneros para crearlo simplemente me va a pedir el género, no me va a pedir el código porque se genera automáticamente. Entonces vamos a hacerlo de la tabla de géneros que nos muestra acá la tabla. Cada que él vaya acá a la base de datos, nos va a cargar el código del género, nos va a mostrar el código y el género de cada uno de estos registros que hay guardados, ¿sí? Esta misma lista que está acá es la que queremos que nos muestre. Entonces la voy a hacer por ahora solo así. Vamos a géneros y en géneros entonces vamos a utilizar la base de datos. Como la base de datos todo esto está en la misma página, entonces lo voy a abrir acá en index, en la parte superior. Aquí voy a corregir algo. Como esto es un if que solo contiene una línea y no tiene else, pues puedo omitir las llaves y queda más limpio el código. Lo puedo poner incluso a este lado y decirle que si esto, entonces haga esto y fin. Voy a dejar ahí para que quede así. Repito, esto omití las llaves porque es una sola línea. Cuando un if tiene una sola línea de código, puedo hacerlo sin las llaves. ¿Qué hago luego? O acá al inicio voy a crear la conexión a la base de datos porque en todo el tiempo la voy a necesitar. Entonces
para conectarme a una base de datos, voy a crear una variable que se llame db, de database, o bd de base de datos, como sea. Voy a decir db igual a new mysql QLI, y acá adentro yo le voy a poner todos los parámetros que él me pide: localhost, cuando es local, coma, root, que es el usuario por defecto, y la contraseña, que en este caso no tiene. Si tuviera contraseña, obviamente por aquí se pone, y la base de datos es tienda de video. Solo con esta línea tengo conexión a mi base de datos en un objeto, porque esto es, fíjense, el operador new, que es de programación orientada a objetos. El objeto db es el que contiene toda la conexión. Entonces, aquí ya abrí la conexión en index, ojo, que es el que carga al inicio. Voy a ir aquí a géneros, y en géneros entonces voy a crear una variable que la voy a llamar consulta, y le voy a decir que sea igual a ¿qué? A db, que es un objeto que contiene la conexión. Los objetos en PHP utilizan los atributos y métodos con este operador de flechita, que es menos mayor que. Le digo query, y dentro de comillas le doy la sentencia SQL que quiero ejecutar. Esto no me está mostrando colores porque esto es PHP, entonces aquí me tocaría abrir PHP y en algún lado tocará cerrar. ¿Qué consulta voy a hacer? Hay algunos programadores que suelen hacer lo siguiente: crear una variable que se llame consulta, o una variable que llame SQL, o una variable que llame query, ¿sí? Digamos que se llama SQL, y le dice igual, y aquí le mete la consulta, un select, un insert, lo que sea, y acá adentro simplemente meten esa variable SQL que quieren que se ejecute, ¿sí? Son formas de trabajar. Es buena, me parece, pero pues yo por ahora lo voy a, como son sentencias simples, las voy a meter acá: select asterisco from y géneros. Él va a reconocer, pues porque yo estoy conectado, este db se cargó acá en index con la base de datos tienda de video. Entonces consulta es una variable que me va a retornar, que va a contener lo que retorna esta línea, que es una consulta a la base de datos. Esos datos no son muy claros para manejarse, entonces lo que se utiliza es crear una variable. Algunos la llaman row, en muchos tutoriales la llaman row, pues porque row es fila en español, ¿no? O dato, no sé, como sea, yo le pongo fila, donde voy a guardar los datos de cada una de estas filas que aparece acá. O sea, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, ¿sí? Cada una de esas filas. Entonces, acá yo le digo, es un while, voy a utilizar un while que va a decir que mientras fila sea igual a esta consulta, pero esa consulta en un formato especial, utilizando MySQL y fetch, y yo podría usar acá fetch row o fetch assoc. Bueno, les digo, fetch row me devuelve los datos que devuelva acá en esta variable fila, que sean los datos de la primera fila de la consulta. O sea, recuerden que consulta me va a traer todos los datos de la tabla género, ¿sí? Select asterisco from géneros me va a traer. En consulta me va a guardar todos los datos. Pero en este while voy a recorrer uno por uno. Ahora, con este while, en cada iteración, en cada ciclo, entonces en esta variable fila se me va a guardar
el contenido de esa fila y trabajando acá, aquí le voy a poner la variable consulta. ¿Qué va a hacer acá adentro? Lo que va a hacer es lo siguiente, miren. Si yo le digo fetch row, él me va a traer estos datos, por decir 1 acción, 2 comedia, 3 ficción, ¿sí? Donde el primer dato, en el primer ciclo me va a traer es este, código 1 y género acción, pero me lo trae como un arreglo normal. Este row me lo trae, fetch row me lo trae como un arreglo normal, o sea que para yo acceder a ese código tendría que acceder, para yo mostrar, por ejemplo, ese dato, S1 o S2 o S3, esos datos de acá, el código de género, como él me lo devuelve como un arreglo normal, me tocaría decirle fila en la posición 0, ¿sí? Bueno, y lo concateno, por ejemplo, y hago unas comillas y concateno y le digo que fila en la posición 1, como un arreglo simple, miren, como un arreglo simple. Aquí sería sencillo porque es una tabla que solo contiene dos campos, pero si es una tabla que contiene muchos campos, pues va a ser 1, 2, 3, 4 y luego va a ser enredado saber cuál campo contiene qué información. Para eso tenemos fetch assoc, que lo que hace es que me devuelve esos datos, pero como un arreglo asociativo. Entonces ya no me va a traer los datos, ya no los saco con los números, sino con el nombre del campo. Por ejemplo, el nombre del campo es código y género. Entonces fila código me traería ese código y este me traería género. Si lo utilizo con fetch assoc, entonces lo trabajo como un arreglo asociativo. Si lo trabajo con fetch row, lo trabajo como un arreglo convencional. Hay otro que se llama fetch array, que me devuelve los dos anteriores. O sea que yo podría decir eco fila código y aquí eco fila 1. ¿Por qué? Recuerden que esta sería la 1, la 0 y la 1, ¿no? Él empieza a numerar los arreglos o arrays desde 0. Esto lo podría hacer si utilizo array. Por eso lo más común es que se utilice fetch assoc. Este es el más utilizado, creo. Y hay otro que es fetch object, que me devuelve ese dato como un objeto. Y los objetos, fíjense que db es un objeto. Miren, utilizan el operador flecha. Yo aquí le diría fila código. Y sería mucho más limpio el código porque, pues el código fuente, porque no tengo que utilizar esa comilla simple que a veces es molesta cuando yo tengo que hacer códigos donde tengo comillas dobles, comillas simples y aparte tengo que meter ese arreglo asociativo con la comilla simple. Esta sería una muy buena opción de trabajar. Por ahora nosotros lo vamos a hacer con arreglo con fetch assoc. Entonces lo vamos a utilizar así. Voy a probar si este código de géneros me muestra un listado de este listado que está acá. Vamos a ver si yo le digo películas, si le digo géneros, bueno, hay un error en la línea 5 y vamos a ver cuál es en la línea 5. Falta un paréntesis, es porque falta un paréntesis, porque este segundo, ¿sí? Ahí hay dos paréntesis, el del while y el del fetch. Guardo y bueno, vuelvo acá a películas, géneros y aquí tengo mis datos de la base de datos. ¿Listo? Esto era solo para probar que esté funcionando. Entonces ahora sí, esta información primero la voy a manejar con sintaxis alternativa de PHP, que es para eliminar estos llaves. ¿Cómo se hace? Simplemente el while, le pongo dos puntos y al final tengo que decirle end while, punto y coma. Esto me debe mostrar lo mismo. Si actualizo, si voy a géneros, vuelve y me muestra lo mismo sin errores. Y estoy utilizando la sintaxis alternativa de PHP donde no estoy utilizando llaves. Pero resulta que acá adentro, bueno, para que quede más claro voy a decir lo siguiente, mire, punto, comillas, y aquí voy a meter un BR, por ejemplo, para que me muestre uno encima de otro.
géneros y ya me lo está mostrando como está en la base de datos, ¿no? Entonces, pero yo quiero meter eso para poder usar Bootstrap y usar más cosas, voy a meter todo eso dentro de una tabla. Entonces vamos a ver cómo meter todos estos datos dentro de una tabla y generar los botones de editar, eliminar, agregar. Toda la parte del CRUD de PHP.